Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo y hoy os traigo un vídeo muy especial. Aries, características y compatibilidades. Porque cada uno de nosotros nos comportamos de una manera diferente, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras características, nuestras compatibilidades con unos signos, con otros, y tenemos nuestra forma de comportarnos en diferentes ámbitos. Por eso este vídeo de hoy. ¿Qué significa el signo Aries? Las personas regidas por el signo Aries son impetuosas e impulsivas. Eso significa que toman decisiones acorde con sus emociones personales y sus necesidades, y muchas veces sin meditar ni pensar dicha decisión. ¿Qué características tiene el signo Aries y con quién es compatible? Pues Aries tiene mayor afinidad con los signos de Acuario y Géminis. ¿Y sabes por qué? Porque comparten entre sí la pasión, la impulsividad y esa energía emprendedora. También son compatibles con Leo y Sagitario. En este caso, les unirá la amistad. Con estos dos signos, Aries lo que tiene en común es la aventura y la audacia. Y también es compatible con Libra, pero en este caso es compatible de una manera muy especial. Con Libra conseguirá una relación apasionada y emotiva. El símbolo de Aries. Aries está representado por el carnero. Su duración tropical es desde el 21 de marzo al 20 de abril. Y su duración sideral es desde el 29 de marzo al 19 de abril. Y reciben la constelación de Aries con el planeta regente Marte. Pero muchos os preguntaréis, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades de Aries? Como todos los signos, como cada uno de nosotros, tiene sus fortalezas y sus debilidades, las cuales vamos a ver aquí. Vamos a comenzar con las fortalezas. Aries es valiente, es el signo más fuerte del zodiaco. Siempre mira hacia adelante, no piensa nunca jamás en lo que se dejó atrás, en lo que ya pasó. Aries no gasta mente en eso. A Aries se le puede presentar en el camino cualquier obstáculo, el que sea, siempre va a estar dispuesto a quitárselo de en medio. Sus características positivas son el entusiasmo, el optimismo, la fuerza, la valentía, la generosidad, la iniciativa y, cómo no, la independencia. Y ahora sí, vamos con las debilidades de Aries. La mayor debilidad de Aries es su terquedad. Aries jamás se va a rendir ante ninguna situación. Sin pelear, nunca se va a rendir. Siempre va a pelear para conseguir algo. ¿Y por qué esto es una debilidad? Porque al no poder detenerse ante una situación, les hace ser poco flexibles y orgullosos. Cuando sus caminos se ven obstaculizados, Aries siente temor. Y ahí es el momento donde Aries va a mostrar su temperamento y con muy pocas intenciones de resolver la situación. ¿Y cómo es Aries en las relaciones sociales? Su vínculo social suele ser bastante amplio, pues ellos son cálidos, son aventureros y, lo más importante, siempre están dispuestos a ayudar a los demás. Aries tiene algo muy positivo y que a mí me gusta mucho, y es que siempre estarán ahí en los peores momentos. Y eso es quizás lo más importante en sus relaciones sociales. Bueno, y ahora sí, ¿cómo es Aries en pareja? Aries en pareja tiene una gran voluntad y también puede ser un poco cabezón, testarudo. Pero sin embargo, al mismo tiempo, Aries es protector. Aries necesita al lado una persona que sepa calmarle. Y también una persona que sepa olvidar o que olvide fácilmente esos conflictos. A veces también Aries puede ser un poco dominante.
y en la sexualidad pueden llegar a ser un poco extraños, porque su forma de disfrutar las relaciones sexuales pueden llegar a ser diferentes. Y como padres, ¿cómo son los Aries cuando tienen hijos? Pues en un principio les puede costar un poquito de trabajo de adaptarse al bebé, pero una vez que su vida está adaptada al nuevo miembro de la familia, pues a veces se puede comportar estricto y demasiado serios, aunque normalmente se comportarán como un niño y eso le hará disfrutar de las relaciones familiares. Aries sentirá que regresa a su infancia y a partir de ahí los dos crecerán juntos. ¿Cómo es un hijo Aries? ¿Tú tienes un hijo Aries? Pues esto te va a interesar. Un hijo Aries necesita comprensión, ternura, porque es un niño con unos niveles de energía muy altos y una personalidad extrovertida y fuerte. Los niños Aries pueden pasar años pensando que ellos no se pueden callar. Eso es imposible, callarse. No me puedo callar. No comprenden los secretos, no comprenden el silencio y no comprenden la obediencia ciega. Son honestos y directos y respetarán a sus padres sin importarle nada más. Y por esta razón es porque los niños Aries deben de ser también respetados, manteniendo su libertad y permitiéndoles crecer su personalidad. ¿Te está gustando este vídeo? No olvides dejarme tu like, suscribirte a mi canal y por supuesto activa la campanita para no perderte nada. ¿Cómo es un Aries en el trabajo? Y esperaros porque después viene lo mejor. ¿Cómo es Aries en el amor? Pero vamos a seguir ahora con el trabajo. ¿Cómo es en el trabajo Aries? ¿Cómo se comporta? Son ambiciosos y también creativos. Si Aries tiene una motivación muy fuerte en el trabajo, no habrá nada que se le resista. Suelen convertirse en muy buenos gerentes y líderes y tendrán un talento para darle energía a los demás y la fuerza suficiente para llegar ambas partes a esa meta. Como todos los signos, tenemos nuestros rasgos positivos y negativos. Vamos a empezar con los rasgos positivos de Aries. Son apasionados, apasionados con el trabajo, apasionados con la creatividad. Son muy positivos en cuanto a las metas que tienen. Son positivos con los resultados finales y siempre ven hacia adelante. Son muy valientes a la hora de enfrentar cualquier controversia que les ponga la vida. Y los rasgos negativos, la falta de disciplina. ¿Por qué tiene Aries esta falta de disciplina? Muy sencillo. Aries sabe que tiene energía suficiente para abordar esta situación, aquella, la tuya, la del vecino y la de todo el mundo. Y se confía. Y ahí llega el momento que no se dan cuenta de todos los pasos que deben de tomar para llegar a su meta. Y otro de los rasgos negativos de Aries es un poquito de arrogancia. En combinación con su terquedad, podría ser el rasgo más difícil. Sobre todo cuando quieren imponer su opinión a los demás. Y en el amor, ¿cómo es en el amor, Aries? Esto sí que nos interesa. Pues en el amor y en la intimidad no tienen miedo a tomar la iniciativa. Le gusta flirtear. Son impacientes y apasionados. Cuando se enamora un Aries, le resulta muy difícil balancear ese lado pasional y proactivo con las emociones que también tiene. Y esta situación le puede provocar ciertos conflictos internos, dolor, porque simplemente Aries quiere proteger su corazón. Pero ¿qué pasa cuando Aries recibe ese apoyo en el corazón? Cuando Aries sabe que es recíproco. Aries resurge. Aries se convierte en una persona tierna, amorosa, apasionada, capaz de demostrar su amor con actos diarios y mostrando día a día su amabilidad. Y yo os diría aquí como final del vídeo, ¿cómo hacer para comprender a un Aries?
Pues antes de juzgar a un Aries por ser demasiado arrogante y difícil de manejar, observa primero su verdadera generosidad. Y yo os diría ya como para terminar el vídeo, ¿cómo hacer para comprender a un Aries? Pues antes de juzgar a un Aries por su arrogancia, por su dificultad de manejar, observa su verdadera sensibilidad. Hasta aquí, corazones, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre os digo, no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada, y muy importante que actives la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en los próximos vídeos.